Ok. Lo que vamos a leer entonces se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 24, les dije, ¿no es cierto? El templo de Dios. Así se titula el capítulo. Y según la versión electrónica, la página es 414 desde el párrafo 1 en adelante. Leo entonces. Una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí completaba la serie anual de los servicios y en el día de las expiaciones se llevaba 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suertes sobre ellos. La una suerte para Jehová y la otra para Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquel y rociarla sobre el propiciatorio y delante de él. También había que rociar con ella el altar del incienso, que se encontraba delante del velo. Y pondrá a Aarón entrambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre idóneo. Quiero repetir esta frase que va a ser muy importante hoy. Dice, y pondrá Aarón entrambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre idóneo. En otras versiones dice, un hombre destinado para esto, o apartado para esto, ¿ya? Dice, y el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. El macho cabrío emisario no volvía al real de Israel, y el hombre que lo había llevado afuera debía lavarse y lavar sus vestidos con agua antes de volver al campamento. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado. Ojo con eso, la santidad de Dios y su odio al pecado. Esto debía ser inculcado en los israelitas. Y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Importante también ese punto. El Señor quería enseñarles a los israelitas el odio de Dios al pecado y su santidad. Y también quería enseñarles que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. ¿Ok? Dice, se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado
y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Y hermanos, yo aquí les quiero hacer una invitación. Les quiero invitar a que mientras leemos estas palabras, por favor, no permita que ningún pensamiento le sugiera a usted lo que los demás hermanos deberían hacer, lo que la iglesia debería hacer. No, hermanos. Quiero invitarles en esta mañana a que piense en usted. A toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Ajá. Importante entonces, había un sustituto. ¿Qué representa ese sustituto? Obviamente representa a Cristo. Mire lo que dice. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio, encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos los pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. ¿Ok? No olvidemos entonces, la sangre del sustituto no quitaba el pecado, no lo borraba, no lo borraba, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. ¿Ok? ¿Cuándo era quitado definitivamente el pecado? Cuando finalmente el sumo sacerdote llevaba sobre sí mismo, ¿no es cierto?, esos pecados, los confesaba, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío vivo y los traspasaba
Dice, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Cuando el macho cabrío emisario era llevado lejos, recién se consideraba como si estuviesen para siempre quitados, echados lejos del pueblo. No olvidemos las frases que leímos antes. Dios quería inculcar su santidad y su odio al pecado, y también quería inculcar que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. ¿Ya? Ok. Sigo leyendo entonces. Dice, tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. San Pablo dice, no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Eso está en Hebreos 9:24. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar del santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consiste en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe cuando se elevó de la presencia de ellos. Allí se concentraba su esperanza, la cual, dice San Pablo, le tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo que está dentro del velo, a donde, como precursor nuestro, Jesús ha entrado por nosotros, constituido como sumo sacerdote para siempre, ni tampoco por medio de la sangre de machos de cabrío y de terneros, sino por la virtud de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención. Eso también está en Hebreos. Este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, ojo con esto, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote, es decir, Cristo, ¿no es cierto?, entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado,
Así también la purificación del santuario real, ¿no es cierto? De lo celestial, debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo. Pues cuando venga, su galardón está con él, para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderamente arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, ojo con eso, ¿cuándo va a quitar Cristo los pecados de su pueblo en virtud de su propia sangre? Los va a quitar al fin de su ministerio. Dice, los pondrá, entonces, ¿no es cierto? Los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Hermanos, yo quiero invitarles a hacer algunas conexiones. Por ejemplo, quiero repetir algunas cositas aquí antes de hacer esas preguntas. Recordemos un poquito. Dice que lo que Dios quería inculcar en su pueblo eran tres cosas. En primer lugar, la santidad de Dios. Es decir, la completa y perfecta limpieza que Dios tiene respecto del pecado. En segundo lugar, el odio que tiene Dios hacia el pecado. Eso también
el Señor quería inculcarlo, ¿verdad? Y en tercer lugar, el Señor quería inculcar en su pueblo que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nuestros pecados estén escritos en nuestro registro, significa que todavía no han sido borrados, ¿verdad? Ok. Están allí. ¿Están perdonados? Sí. Si usted los ha abandonado, si usted está arrepentido, si usted se ha apartado de esos pecados, entonces usted está perdonado, porque Jesús, por su propia sangre, ha cubierto esos pecados. Usted ya no es contado como culpable, sino que Jesucristo toma sobre sí la responsabilidad de su pecado. ¿Ok? Ahora, el Señor, según lo que leímos, tiene que quitar esos pecados del santuario celestial. Tiene que sacarlos de allí. Porque, hermanos, si nosotros lo pensamos bien, el hecho de que Dios tome sobre sí los pecados nuestros significa literalmente que Dios está siendo responsable de nuestros pecados. Él es el que tiene la culpa. Hermanos, literalmente Dios se hace culpable. Jesucristo se hace culpable de nuestros pecados. Literalmente, hermanos. No creamos nosotros que cuando Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, lo hizo así como simbólicamente nada más. Y hermanos, no nos olvidemos que lo que mató a Jesús fueron nuestros pecados. ¿Y por qué Jesús fue muerto por nuestros pecados? Porque Él se hizo culpable. Él tomó la culpa sobre sí. Sin haber cometido esos pecados, Jesús tomó sobre sí la culpa. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cómo Dios puede castigar a alguien que no es culpable? No puede. Dios no es injusto. Dios es justo. Y Dios solamente castiga al que tiene la culpa. Entonces el Señor carga con nuestros pecados y los tiene allá. Y entonces ahora tiene Dios que deshacerse del pecado. ¿Cómo Dios se deshace del pecado? ¿Cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo Dios le demuestra al universo entero que en realidad esos pecados no los merecemos llevar nosotros ni Jesús, sino que los merece llevar Azazel, finalmente? ¿Cómo Dios hace eso? Hermanos, quiero leer un versículo que se encuentra en Levítico. Se encuentra en Levítico capítulo 16, el versículo 21.
Dice así, Levítico 16, versículo 21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del cabrío vivo. Este es Azazel. En esta versión no se le llama Azazel, pero es el mismo. Dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Hermanos, Dios tiene que demostrar que el único que merece cargar con esos pecados es Satanás. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios quita los pecados de nuestros nombres? Quita los pecados de sobre sí mismo y los pone sobre Satanás. Y todo el universo lo ve y todo el universo reconoce que eso es justo. ¿Cómo lo hace Dios? Hermanos, en el libro El conflicto de los siglos, se nos explica que cuando el Señor termine de interceder por nosotros, y eso ya lo leímos aquí, pero lo pueden leer con más amplitud en el capítulo 40 del conflicto de los siglos, en el capítulo que se llama El tiempo de angustia. 40 o 42, perdón. A ver, estoy... No, el 40. El tiempo de angustia. Exactamente. El tiempo de angustia. Lo pueden leer allí. Allí se amplía mucho más y se nos dice claramente que cuando Jesucristo termine su intercesión en el santuario celestial, entonces se quitará sus ropas de sumo sacerdote, dejará de interceder por los pecados y entonces los hijos de Dios tendrán que permanecer ante la vista de un Dios santo sin intercesor. Surge la pregunta, ¿por qué Dios hace eso? ¿Es acaso que como a Dios le toma un tiempo ponerse las vestiduras de rey y hacer algunos trámites en el cielo antes de venir a buscarnos, lamentablemente no tiene tiempo para seguir haciendo intercesión por nosotros? ¿Será eso, hermanos? Yo personalmente creo, hermanos, que a Dios no se le escapa nada, no se le pasa nada. ¿Se imaginan, hermanos, que Dios diga, ups, perdónenme un momento, miren, me tengo que poner la ropa, ¿no es cierto?, para ir a buscarlos, y por mientras aguántense un poquito ahí, no puedo seguir intercediendo por ustedes porque me voy a retirar, pero aguántense un ratito y yo ya voy. No, hermanos, no puede ser eso. Es imposible. Algo tan importante como dejar al ser humano sin intercesión tiene que tener un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es? Recordemos, hermanos, recordemos qué era lo que Dios quería inculcar a través de todo el servicio.
quería inculcar él. ¿Cuánto él odia el pecado? Quería inculcar su santidad y quería inculcar que nadie puede estar en contacto con el pecado sin contaminarse. Esas tres cosas quería inculcar Dios. ¿Cómo el Señor inculca esas tres cosas? A través del acto de dejarnos a nosotros sin intercesión durante un tiempo. Hermanos, Dios tiene que demostrar que el único que finalmente merece cargar con la culpa es Satanás. ¿Cómo lo hace? El universo entero está mirando. Miran a los hijos de Dios. A ver, primero miran a Cristo. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la culpa? Miran a Cristo. Buscan por todas partes. Levantan todos los lugares. Alumbran. Miran. Investigan. Están llenos de ojos. No encuentran la culpa en Cristo. ¿A quién tienen que mirar ahora? A los seres humanos. Y Dios les dice, busquen. Entonces ahora se vuelven a los seres humanos. Buscan, levantan, revisan, por todas partes. ¿Dónde está la culpa? No está la culpa en los seres humanos. No está. No hay rastro. No hay una gota. No existe ya en ellos. Mírenlos. Los persiguen, los difaman, los acusan falsamente, los presionan, les quitan la vida, los humillan, les dicen cosas feas, provocativas, los tientan, les hacen todo lo que se le puede hacer a un ser humano. Todo lo que se pueda pasar por la mente más macabra, todo se hace contra ellos. Y no aparece la culpa. No aparece. No está. Entonces el universo entero se vuelve hacia el único en el cual pueden encontrar la culpa. Y ese es Satanás. El universo entero ve que ni Jesús tiene culpa, ni los hijos de Dios en su pleno uso de razón, en su perfecta decisión final, en su total libertad de conciencia, ya no tienen culpa. Y por más que a Satanás se le da permiso y se esfuerza y se retuerce de esfuerzo por hacerlos pecar, no logra hacerlo. No logra hacerlo. Y no es porque Dios esté allí y le esté amarrando las manos a Satanás. No, no, hermanos. Y no es porque Dios le ponga un escudo especial a los seres humanos para que nunca más los toque la tentación. No, no es eso, hermanos. No es así. No es así. El carácter que han construido los hijos de Dios pasando tiempo con Jesús ahora es puesto a prueba. No debemos pensar nosotros que Dios en un momento va a poner una barrera divisoria.
no pasa el pecado. Hermanos, ¿qué sentido tendría la prueba entonces? Si la prueba tiene como objetivo demostrar ante el universo entero que en los seres humanos ya no hay culpa. Tiene como objetivo demostrar que esos seres humanos que han elegido a Jesús de todo corazón no quieren. No importa cómo los den vuelta, no importa cómo los retuerzan, no importa cómo los estrujen, no importa lo que les hagan, no importa. No pueden ser arrastrados al pecado otra vez. No pueden. No porque Dios esté activamente ahí, un escudo, una cosa ahí que hace imposible que entren los dardos de Satanás. No, los dardos de Satanás le entran todos, pero ya no tienen efecto. Sus propios hermanos se levantan contra ellos y los acusan y les dicen, mira, tú me hiciste esto y aquí y acá, y ahora te crees santo, y mira y que esto, y en ellos no aparece ni siquiera un sentimiento de rencor. En ellos no aparece ni siquiera una palabra de reproche. En ellos no aparece ni siquiera el deseo de venganza. En ellos se observa el semblante sufrido, pero en paz de Jesucristo. ¿Y qué es lo que ven en Satanás? A un ser que tiene todos tensos los músculos de su cuerpo, cada nervio de su ser está tensado, tratando de hacer caer a los hijos de Dios. Entonces el universo entero dice, basta, basta. Estos están limpios. Tú eres justo, Dios, y tú puedes limpiar a los pecadores hasta lo sumo. No se requieren más pruebas. Terminemos con esto. Hermanos míos, si tal ha de ser el carácter que se ha hallado en nosotros por la gracia de Jesús, no deberíamos preocuparnos nosotros hoy día de cuidar los sentimientos y los pensamientos que tenemos hacia otros. Y no solamente aquellos que nos parecen dignos, sino como dijo Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hay muchas cosas que son justas. Podemos reclamar justicia de muchas maneras y tenemos razón. Pero el Señor nos llama a ir más allá de la aparente justicia humana. Él nos llama a ser hijos de nuestro Padre Celestial,
que hace caer su lluvia sobre justos e injustos, y hace salir su sol sobre todos pecadores. Hermanos míos, por mucho que estemos en la verdad presente, por mucho que dominemos la doctrina, por mucho que seamos celosos de considerar y mantener entre nosotros los conceptos correctos de la verdad, si el carácter de Cristo no aparece en nosotros, nuestros pecados no podrán ser borrados. El Señor está esperando formar un pueblo que sea la demostración de su obra total y completa ante todo el universo, su obra de limpieza, de purificación y de total redención de la raza humana. Dios puede y quiere llevar a los peores pecadores a ser como su Hijo Jesús. Y quiere demostrarle eso al universo entero. El universo entero no solamente quiere ver que nosotros guardamos esto o aquello. El universo entero quiere ver que aunque nos hagan hasta lo último que se le pueda ocurrir a la mente más macabra, nosotros vamos a ser como Jesús. Ese es el objetivo. Ese es el fin. Si no se cumple ese objetivo, nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Esa es la invitación del Señor para todos nosotros esta mañana, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque muchas veces, intentando hacer tu voluntad, glorificamos a Satanás. Perdónanos. Padre, por favor, ayúdanos a abrazar las preciosas gracias del carácter de nuestro Señor Jesús. Sabemos que tú nos has mandado muchas cosas y queremos ser obedientes. Líbranos, Señor, de ser rebeldes y de caer en la desobediencia. Pero, Señor, ayúdanos, por favor, a recordar y a tener siempre presente que todas tus leyes tienen como único objetivo producir en nosotros el precioso carácter de Jesús. Y que así como la vara que servía para regir, finalmente se enterneció, produjo brotes, ramitas y flores, y finalmente el fruto precioso.
Así ayúdanos, Señor, para que tu ley finalmente produzca en nosotros, por el Espíritu de Jesús, el precioso fruto apacible de la justicia y de la misericordia. Entregamos nuestros corazones, Señor, para que hagas esto. Ayúdanos, Señor, a buscar a Jesús. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén, Señor. Hermanos, vamos a usar un ratito para hacer comentarios o pedidos de oración. Adelante. Hermanito Jairo, disculpe hermano, pediría Bueno, oración por mi hija Judith, Abigail y Juliana, para que vuelvan a los senos del Señor. amén. Que el Señor escuche su oración y recordemos también pedir por ellas, cada uno, por las hijas de nuestro hermano Germán. ¿Alguien más? Buen día, hermanos. Igualmente yo pido por mis hijos, por Juan, por Brady, por mi nieta Stephanie y mi nuera Sonia, que vuelvan también a la iglesia porque se han apartado. Por ellos, por su vida espiritual de los demás de mis hijos también, por mi vida espiritual de mí también. Ese sería mi pedido de oración, hermano. Gracias. Hermano, buenos días. Soy Diana Ludeña de Vera y mi esposo David Vera. Estamos ya viviendo en el campo. Estamos solos, pero mi esposo tiene 81, yo tengo 78. Pero nos ha dado la vida y la fuerza, que Dios nos siga sosteniendo y que nos dé lo que no tenemos. Que nos dé, ya pues estamos con cierta edad, y que Dios nos ayude, nos siga ayudando y nos dé la fuerza para seguir adelante. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor oiga también esas oraciones. Qué bonito. Qué bonito testimonio también. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Jairo, Hermana Paola, bueno, adelante. sí, quisiera agradecer al Señor por el mensaje y quisiera pedir que su Santo Espíritu despierte nuestras conciencias, la mía sobre todo, la de mi hijo, de mi esposo, de nuestros familiares. Y quisiera pedir por mi madre también, porque va a ser operada este sábado, para que Dios ahí se manifieste en la operación, que se haga su voluntad, pero sobre todo en su vida espiritual, para que Dios haga lo que tenga que hacer, quite lo que tenga que quitar, para que mi madre pueda despertar y pueda tener un encuentro con el Señor Jesús, que para mí es lo más importante. Y quisiera pedir por eso y seguir pidiendo por mi hijo, por mis familiares, para que Dios también obre y sobre todo en mi vida espiritual. Eso quería pedir, hermano. Gracias.